Aquí en Efesios capítulo 4, versículo número 1, adelante dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Esta mañana quiero traer un mensaje acerca del cuerpo de Cristo. Lo que el Señor nos ha dejado para nosotros hoy en día. Vamos a empezar con una palabra de oración mientras que empezamos de su palabra en este día. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor, te pido que tú nos hables a través de tu palabra aplicada por el Espíritu Santo. Señor, usa, te pido, tu palabra para nuestro bien. Y si hay alguien aquí que no te conozca en este día, te pido que sea día de su salvación. Toca los corazones, te pido, Señor. Usa tu palabra en este momento. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Portarse bien. Cuando pensamos en esa frase, portarse bien, vemos a lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando están chiquitos. En la casa, ser obedientes. En la tienda, no gritar ni llorar. En la escuela, obedecer a los maestros. Y nosotros siempre decimos, pórtense bien, más bien para prepararles para la vida que les está quedando. Es lo que debemos procurar como adultos. Nos portamos bien para tener y mostrar respeto, para tener credibilidad. También nos portamos bien para tener amigos, porque es difícil tenerlos cuando no se porta bien. Vivimos en un tiempo cuando la gente ya no se porta bien. Cuando vemos la política, vemos las mentiras, el engaño, el egoísmo, vemos la falta de la integridad, apariencia, pero hasta que ni creen ellos lo que están diciendo. En el Congreso hoy en día hay un 25% de la población que tiene confianza en el Congreso. O sea que casi ni existe la confianza en el Congreso. En la Casa Blanca, solo unos 43% de la población tiene la confianza. Hay una falta muy grande de confianza y mucho baja esa frase, pórtate bien, pórtate bien. ¿Cuál es el problema? No están portándose bien. Las noticias ya no reportan la noticia, sino promueven sus ideas que ellos tienen. Cuando vemos, ellos reportan pensamientos como si fuera un tipo de la verdad.
forman las opiniones de la gente en vez de reportar lo que sucede. Vemos hoy en día que solo 30% de la población tiene confianza en nuestros medios de información. Hay una falta mucho en nuestro país. La policía ya no tiene respeto como en los años pasados. El lema proteger y servir se está perdiendo. Hay jóvenes hoy en día echando cubetas de agua encima de los policías. La falta de respeto en gran manera que vemos hoy en día. Muchos siendo ejecutados de la misma gente. El miedo ha tomado lugar de respeto. Solo la mitad de la población tiene confianza de la policía, y más gente tiene miedo como nunca. La gente en general, vemos que los incidentes del furor en las carreteras se está aumentando en gran manera. Tomar videos de accidentes en vez de auxiliar a los heridos es algo muy común hoy en día. No toma interés en las necesidades de otra gente. Lo que vemos es la decadencia del pueblo. Los valores hoy en día están en declive. El buen carácter casi ni existe hoy en día. Y lo más triste es que la mayoría ni quiere mejorar, o por lo menos ni tiene idea cómo mejorar. La necesidad, gente que se preocupa más para otros que para sí misma. Gente que se porta bien, de lo que estamos hablando, viviendo la vida, no solo en existencia, sino en una vida verdadera. Necesitamos más gente que es parte del cuerpo de Cristo. En esta mañana, hablando del cuerpo de Cristo, vemos que está hablando simplemente: pórtate bien. Pórtate bien. ¿Por qué piensas tan mal? ¿Por qué hablas tan mal? ¿Por qué tantos pensamientos malos como hay hoy en día? Pórtate bien. Ahora, dentro del boletín ahora vamos a ver las notas de nuestro mensaje esta mañana. Hay muchos espacios por si tiene una pluma ahí en la mano, va a estar bien ocupado esta mañana en llenando los espacios. Pero vemos el número 1, simplemente la palabra que falta es digno de la unidad. Ahora vemos aquí en el capítulo 4 que está comenzando con varias cositas que nos pueden ayudar en nuestra vida mientras que estamos sacando la vida, mientras que estamos buscando el propósito, mientras que queremos la dirección, mientras que queremos portarnos bien. Y vemos en el inciso A, hay una ventaja. La ventaja. Ahora vemos unas cositas, viendo aquí en capítulo 4, primer versículo, primeras 2 palabras es yo pues. ¿Qué significa esa frase? No son simplemente palabras sobrando y por las pusieron allá, sino hay un propósito por esa frase. Yo pues está refiriendo a los capítulos anteriores. Él está ahora listo para hacer una conclusión de lo que ya había dicho anteriormente. Y él está empezando a hablar de yo pues, cuando está hablando de la doctrina que ya fue presentada. Él está hablando acerca de las riquezas en Cristo que nosotros tenemos. Y él ahora está diciendo yo pues, habiendo dicho todo eso, ahora vamos a empezar algo diferente. Y luego sigue la frase os ruego. ¿Qué significa? Significa solicitar. Significa es su oración. Significa exige, es algo necesario. Por eso diciendo yo pues, hablando del pasado, que os ruego. Ahora pongan atención en lo que les voy a decir en este momento. Esta mañana muchas veces vive una vida no poniendo la atención de lo que Dios quiere decir a nosotros. Llegamos aquí en esta mañana y ya con la mente distraída, entramos con preocupaciones,
entramos con necesidades y muchas veces llegamos pensando en cosas y distraídos de lo que Dios quiere decir a nosotros en este día. Yo pues os ruego, en esta mañana pongan atención a lo que Dios quiere decir a nosotros en esta mañana. Cuando está hablando en este capítulo, este libro de Efesios, vemos que los primeros 3 capítulos están preparándonos para los últimos 3. Vemos que el corazón nos prepara para servir. Si no está preparado el corazón, no es posible servir en una manera eficaz en nuestra vida. Por eso él está hablando de lo que estoy haciendo en los primeros 3 capítulos, era preparar el corazón. Y ahora de la preparación del corazón seguimos ahora al resultado. Del día de hoy, la semana que entra, vamos a estar enfocados en lo que debemos estar haciendo. Ahora, primero estar confirmados con lo que Dios nos ha dicho. Estar confirmados con la doctrina pura. Estar confirmados en nuestra asistencia y lealtad. Y ahora desde esa confianza seguimos ahora a lo que Dios quiere con nuestra vida. Vemos, hermanos, en lo que está diciendo, que nos debemos seguir adelante. El Espíritu Santo obra en el conocimiento. La vida cristiana no está basada en la ignorancia, sino en el conocimiento. Si no conocemos la palabra, nos va a faltar. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Simplemente está diciendo, el Espíritu Santo viene para recordarnos lo que está dicho en la palabra de Dios. No viene para traernos nueva información. No viene para darnos algo nuevo, sino para usar lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Hermanos, Él está pidiendo. Y muchas veces nosotros queremos algo sobrenatural en vez de simplemente que el Señor nos relata lo que Él nos ha dicho. Como de vez en cuando un alumno viene a mí y dice: pastor, ore por mí porque mañana voy a tomar un examen. Y mañana voy a tomar un examen, yo quiero una oración y seguro yo debo orar, pero mi oración es poco diferente a lo mejor que ellos quieren oír. Mi oración es: Señor, yo te pido que tú le ayude a recordar lo que ya había estudiado. Por si no ha estudiado, no estoy pidiendo milagros. Hermano, muchas veces así vivimos la vida. Somos ignorantes a lo que dice la palabra de Dios y lo decimos a Dios: Señor, ahora enséñame, ¿no? Él nos enseña lo que ya hemos estudiado. Vemos que Él está hablando de algo de importancia en su vida. Vemos la ventaja que nosotros hemos tenido. Esa ventaja es la vida en Cristo. Pero vemos la siguiente cosa en el inciso B: la vocación. En nuestra vocación, esa vocación es algo necesario. Vemos la vocación del apóstol Pablo. Él está diciendo aquí en versículo 1: yo pues, ahora dice, preso en el Señor. ¿Qué vocación? ¿Qué trabajo? ¿Qué lugar? Ahora entendemos que ese Pablo fue apóstol, él fue creyente, él fue llamado, él fue misionero, él fue un escritor de la palabra de Dios. Muchas cosas que hizo Pablo, pero él está describiéndose: yo preso. Ahora, literalmente él fue preso. Literalmente estuvo en la cárcel. Pero él está hablando de 2 cosas. Número 1, yo preso por las circunstancias, pero mis circunstancias en el Señor. Por eso yo preso lo que el Señor me puso, aquí estoy. Él empieza dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su circunstancia. Vemos en Él su humildad.
Vemos en él la gentileza que él tuvo. Vemos, hermanos, en versículo 2 está hablando de soportando con toda humildad y mansedumbre. Luego dice soportándoos con paciencia. Soportar, ¿qué significa? Apoyar, significa ayuda, significa que es ayuda con paciencia. Y lo está hablando con todo amor. Vemos ahora que él está hablando de la vocación que él le ha puesto. Hermanos, en esta mañana Dios nos ha dado una vocación. La vocación en un sentido es una vocación pareja. Siendo creyentes en Cristo, debemos sentirnos presos. Presos. ¿Qué significa eso? Presos a la voluntad de Dios en mi vida. Si yo soy preso, ya no tengo voluntad. Si soy preso, es Dios quien me manda. Si soy preso, yo soy listo al momento. Vemos que aquí con Pablo, él estuvo preso cuando estuvo predicando, cuando estuvo escribiendo. Él fue preso cuando estuvo haciendo las cosas grandes que él hizo, como iniciando iglesias. Pero hablando en eso, está diciendo que es mi actitud hacia el Señor. Yo preso. Vemos la siguiente cosa, hermanos. Digno de la unidad. Cuando pensamos de dignos de la unidad, vemos que estamos viendo en versículo número 1 que andéis como es digno. Yo cuando mis hijos eran chiquitos y saliendo a una casa para de visita, un amigo que le invitó, yo muchas veces les dije, especialmente a Cristóbal, él fue mi hijo tremendo. Y dije, Cristóbal, ahora pórtate bien. ¿Recuerdas? Tú estás representando a mí. Si tú te portes mal, tiene reflejo a mí. La verdad, hermanos, que nuestra vida tiene reflejo a nuestro Señor. Es digno. Él es digno en nuestra obediencia a Él. Segunda cosa, hermanos, el Dios de la unidad. No solo digno, sino ahora vemos el Dios. En el inciso A, un cuerpo. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermano, cuando pensamos en eso, vemos que esa carta en Colosenses fue escrita a la iglesia en Colosas. Él estuvo escribiendo a la iglesia diciendo, yo soy la cabeza. Ahora, hemos hablado últimamente en nuestra iglesia acerca de esa verdad. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el que manda? Cristo. Nosotros somos atentos a la cabeza, quien nos puso aquí en este mundo, a quien nos puso aquí para vivir para Él. Por eso vemos que es la cabeza del cuerpo. Debemos ser parte de una iglesia. Hablé con alguien la semana pasada que me dijo, pastor, no necesito una iglesia. Yo estoy bien aquí en mi casa. La verdad que no está bien. La verdad es que sí necesita la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, por el Señor Jesucristo, nos anima que seamos parte de su iglesia. Aquí esta mañana, los que estamos aquí parte de su iglesia. Por eso nosotros invitamos a la membresía. Invitamos a que sean bautizados. Les invitamos a que sigan fieles. Porque necesitamos la iglesia. Nunca vamos a ser el cristiano que debemos ser, menos que estamos leales a su iglesia. Por eso mañana venimos aquí entendiendo que Cristo nos dejó allí. Dice aquí en versículo 6, el cual es sobre todo y por todos y en todo es el Señor Jesucristo. Por eso en el inciso A, un cuerpo. En el inciso B, un espíritu. Ahora, hermano, está diciendo espíritu con la E mayúscula. La E mayúscula. Está diciendo aquí el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu está refiriendo el Espíritu Santo. Hay un espíritu, hay un cuerpo, un espíritu. El Espíritu Santo nos guía en la iglesia. El Espíritu Santo da dirección sobrenatural
en la iglesia sometida al Señor Jesucristo. Es un espíritu, nos da la misma mentalidad de nuestra iglesia. El inciso C, una esperación, una esperanza, hablando de la vocación, un Señor, en el inciso D, una fe, algo muy importante, una fe. En el inciso F, un bautismo. Ahora vamos rápido ahora. El inciso C, una esperanza. D, un Señor. E, una fe. F, un bautismo. Como iglesia, hermano, nosotros creemos en un bautismo. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un bautismo, no varios, uno. Ofende a algunos, pero vamos a mantener la verdad de un bautismo. Por eso seguimos como iglesia en obediencia a la cabeza. El inciso G, un Dios y Padre. Vemos, hermanos, que es un Dios y Padre, no un Dios el Padre. Está hablando que Dios, la Trinidad, es uno. El Padre es uno, por lo cual estamos siguiendo a nuestro Dios. Dios es uno, para nosotros. Número 1, digno de la unidad. Número 2, el Dios de la unidad. Número 3, hermanos, los dones que producen la unidad. Hermanos, nosotros no he hablado mucho, no he predicado mucho de los dones. Ahora yo estoy planeando el año que entra. Uno de los enfoques que voy a tener es más atención a los dones. Dios nos da dones por lo cual que nosotros servimos a Dios. Dios ha dado a cada creyente por lo menos un don. Ese don está dado para usar para su gloria. Esos dones son para su iglesia y ayudar a la iglesia. Por eso vemos, hermanos, esos dones que hay. Cuando hablamos de los dones, vemos que Dios ha dado dones espirituales a nosotros. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Hablando de esos dones, buscan conmigo, hermanos, ahora en Romanos capítulo número 12. Romanos 12, nomás quiero leer algunos versículos antes que volvamos a nuestro texto. Pero aquí en Romanos 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos que está hablando acerca de esos dones. Por eso rápidamente es la de profecía. ¿Qué es la de profecía? Simplemente es para predicar. Hay dones dados para predicar. Hermanos, la habilidad de predicar la palabra de Dios no es un talento, no es algo natural, sino es algo sobrenatural manifestado del Espíritu Santo en la vida de un varón que predique la palabra. De servicio. Cuando hablamos de esa palabra servicio, la palabra griega es diaconía. De esa palabra viene la palabra diáconos que nosotros tenemos hoy en día. Porque vemos, es un don dado a servir. Un diácono tiene un don que es el don para servir, es parte de su trabajo de enseñanza. La habilidad de comunicar, la habilidad de explicar, exhortación. Hermano, exhortación significa animar, no significa regañar. Exhortación es para elevar, no para bajar. Repartir es para dar. El Espíritu Santo nos da un espíritu generoso, que tenemos el gozo en repartir. De liderazgo, preside, organiza. De misericordia, que tenga compasión para otros. Y hermano, cuando hablamos de eso, vemos que es algo dado a ellos. Vemos rápidamente, hermanos, el inciso A. Vemos que los apóstoles que encontramos en versículo número 11. Volviendo a nuestro texto aquí en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos
apóstoles, y luego profetas, y luego evangelistas, y luego pastores y maestros. Cuando vemos apóstol, un apóstol significa enviado con una comisión. Jesús tenía muchos discípulos, pero solo tuvo 12 apóstoles. Un discípulo es uno que sigue, es uno que aprende. Un apóstol es uno que es representante divinamente designado por el mismo Señor. Un apóstol era uno que había visto al Señor Jesucristo resucitado. Cuando hablamos de los apóstoles, hermanos, un apóstol es uno que existía, pero ya no existen hoy en día. Ya no hay apóstoles. Pero hablamos siguiendo con los profetas. El profeta es uno que predice de los eventos antes de la realidad. Es uno que habla en lugar de Dios. Pero cuando comenzamos la lista de los dones, vemos el apóstol que fue dado y nosotros tenemos las cartas escritas por ellos. No solo los apóstoles, sino los profetas. Un profeta es uno que habló en lugar de Dios. Cuando hablamos de profetas, tampoco hay profetas hoy en día. No voy a tomar el tiempo para explicarles cómo, pero así es. Tercera cosa, hermanos, vemos evangelistas. Un evangelista es un portador de buenas noticias. Sale para llevar el evangelio. En 2 Timoteo 4:5 dice: haz obra de evangelista. Los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento y ahora los evangelistas construyen encima de lo que ellos pusieron por ganar a los perdidos. Evangelistas son los que tienen corazón y andan ganando almas para Cristo. Evangelistas que siempre andan promoviendo lo que hay del evangelio. Hoy en día misioneros son evangelistas que llevan las nuevas a otras partes. Luego inciso de hermanos, pastores y maestros. Indica que hay un oficio con dos ministerios. Cuando hablamos de un pastor, también es un maestro, un pastor de su rebaño, pero también ese pastor educa, enseña, trae nuevas cosas para nosotros de la palabra de Dios para ayudarnos a entender lo que el Señor está diciendo. Es el pastor y maestro. El pastor debe poder enseñar. Según Timoteo 2:24 dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Digo, dice apto para enseñar, hablando de los dones. Por eso, hermanos, cuando hablamos ahora de la iglesia, ahora anteriormente, en los primeros 3 capítulos, está hablando de algo que es del corazón, algo para prepararnos. Y ahora está hablando de nuestro servicio. En esos servicios vemos que nosotros tenemos dones que el Señor nos da para usar en su trabajo y la obra que Él tiene para nosotros. Número 4, hermanos, vemos la doctrina de la unidad. La doctrina de la unidad, versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando vemos la doctrina, hermanos, inciso A, vemos el proceso. Hay un proceso en su doctrina. ¿Cuál es la meta? La meta, hermanos, es la perfección. Es la meta. La meta del creyente es no pecar. La meta del creyente es obedecer. Nunca debemos de poner al lado esa meta. Cada mañana que nos levantamos necesitamos pensar, obedecer. Debemos pensar, hacer lo correcto en mi vida hoy en día. Es la meta de cada creyente. Pero vemos que hay un proceso en eso. ¿Qué vemos aquí en versículo número 13? Vemos que dice aquí: hasta que todos lleguemos. Esa palabra, esa frase, hasta que, refiere que aún no ha terminado. Vamos a proseguir adelante a la meta que es la perfección. ¿Hasta que? ¿Hasta que qué? Vemos aquí: hasta que Él venga. Estamos esperando.
la venida de Cristo. Cualquier momento vendrá el Señor. De veras, hermanos. Puede ser antes que terminemos este culto. Si está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo, no tarde. ¿Por qué? Porque Él viene. Si no ha sido bautizado, no tarde. Él viene. Yo quiero que Él me encuentre en obediencia. Quiero que les encuentre en obediencia. Por esa mañana debe estar pensando qué tan poco tiempo tenemos hasta que está hablando. Vemos ahí en versículo número 13 hablando del conocimiento del Hijo de Dios. Refiere que nosotros necesitamos estudiar. Aquí estamos esta mañana en la predicación de la palabra de Dios, pero más que predicar también estoy enseñando. Yo casi siempre cuando predico también enseño. No solo predico verdades, sino también por lo cual que nosotros tenemos esas verdades. Por eso es el conocimiento. El más que conozco, el mejor que puedo obedecer. El más que conozco, el más obediente yo puedo hacer. Por eso las iglesias es necesario tener ese buen conocimiento. Necesitamos el lugar en que reunimos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Necesitamos conocer. Ese conocimiento viene en la predicación de la palabra de Dios. Yo estoy muy contento que tenemos Facebook, que tenemos el live stream, que estamos transmitiendo los cultos, y otros tienen la habilidad de ver y luego aprender en otras partes. Pero hermanos, nada se repone a la asistencia. Ese es para ayudar a los que no puedan estar, no a los que no quieren. En mí mismo, si yo tuviera la habilidad y lo podría hacer, yo nomás permitiría transmitir a los que no pueden venir, a los flojos esta mañana, que están en los pijamas, con un cereal, un huevo, nada, ¿verdad? Nada para ellos. Necesitamos estar en su casa. Es un lugar que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para conocer más del Señor. Yo he seguido en línea. Cuando yo estoy afuera, yo siempre trato de coordinar mi tiempo y luego poner en línea, y veo al hermano Isaí aquí predicando, yo le estoy mirando también a él, y luego estoy viendo todo. Pero hermanos, no es igual que estar sentado en la casa de Dios. No es igual. Es un lugar necesario para nuestro bien. Por eso, hermanos, vemos que es necesario. Inciso B, hermanos, hay personas en la unidad. Personas de la unidad. El cuerpo de Cristo está hablando de una iglesia visible. Hermanos, debemos entender que es una iglesia visible. Yo leí una historia de un misionero que fue un pastor de una iglesia pidiendo apoyo. Y el pastor, como siempre hacemos, le preguntamos pues a cuál iglesia pertenece. Y él dice: a la iglesia de Cristo. Bueno, pues gracias, pero ¿a cuál iglesia local es parte usted? Y él repitió: pues yo soy la iglesia de Cristo, la iglesia invisible. Y él empezó a hablar, pues interesante esa iglesia invisible. Pero yo veo en la Biblia que hay iglesias en Roma, iglesia en Colosas, iglesia en Efesios. Veo todo eso. Por eso, ¿a cuál iglesia es parte usted? Y otra vez él dijo: yo soy parte de la iglesia invisible. Y él dijo: bueno, no puede solicitar su apoyo de esa iglesia invisible, ¿verdad? Y yo le doy el dinero invisible. La verdad, hermanos, que nosotros debemos parte de la iglesia visible. Aquí nosotros estamos para servir a Dios con lo que lo que hemos recibido. En el cielo, hermanos, la plenitud de la unidad. Plenitud significa totalidad, significa abundancia. Cuando no es parte, esa en versículo 14 empiezan a ver los niños fluctuantes.
Nunca he visto a unos que no saben qué creer, no saben qué deben hacer. Hablando de niños fluctuantes, está hablando de problemas con su doctrina, está hablando de que están siguiendo el engaño, está hablando que la verdad no está siendo predicada. Nosotros necesitamos seguir adelante en Él, dignos. Bueno, esta mañana mi ánimo es: pórtate bien. Pórtate bien. Como dignos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dignos de la salvación que nosotros tenemos. Dignos del servicio que el Señor nos ha puesto en ese día. Pórtense bien en esta mañana con respeto de la obediencia. No deje pasar otro día en la desobediencia. Si no conozca a Cristo, conózcala. Hoy en día es el día para conocerle a Cristo. Si no es bautizado, el agua ya está calientita, ya lista, esperándole. Obedece a la voz de Cristo hoy en día. Ya nosotros tenemos la fe en Cristo. Ahora es tiempo poner en práctica lo que nosotros creemos. Inclina su rostro, por favor. Rostro inclinado.